Hola amigos, bienvenidos a tu canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Continuando con nuestro tutorial sobre motores, hoy vamos a hablar sobre las conexiones de motores eléctricas. Yo soy Miguel Alexi Mejía, ¡vamos a ello! Las conexiones de motores eléctricas pueden variar según el tipo de motor, la aplicación de este. Aquí tenemos algunas descripciones de las conexiones más comunes, pero tengamos en cuenta que las conexiones en el ámbito comercial y residencial se utilizan más conexiones delta y estrella. Para ello entonces tenemos dentro de las conexiones como ya lo miramos, conexiones delta, conexiones en estrella, conexiones en delta estrella, conexiones bipolares, las cuales se efectúan simplemente en motores de corriente continua, al igual que las conexiones en motores en serie y paralelo. Y por último tenemos las conexiones en Harlander. Para poder saber y conocer cuál es la conexión más recomendable para X o Y motor, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la plaqueta de identificación y poder analizar, dado los valores del fabricante, qué conexión, qué carga inicial, qué valores de inicio o umbral de trabajo necesitan según la conexión y qué fuerza o qué carga inicial o qué voltaje nosotros vamos a proporcionarle a la máquina. Después de haber realizado este chequeo o esta inspección, procedemos entonces a realizar la conexión más recomendada. Para ello entonces tenemos las conexiones mediante control. Es la conexión que se realiza o se efectúa mediante dispositivos de forma externa y remota, donde podemos garantizar el giro, la fuerza inicial, la fuerza de trabajo o la fuerza al finalizar la labor del motor. De igual manera podemos garantizar el giro y el frenado del mismo. Tenemos también la conexión en delta. Es una conexión donde las tres bobinas del motor están conectadas de forma triangular. Si podemos ver en nuestra imagen, se efectúa este principio, donde los extremos de la bobina están conectadas al inicio de la siguiente bobina. Esto se utiliza en motores trifásicos. Para ello entonces vemos que las líneas de conexión van a los extremos o a los bornes de extremo de conexión de cada bobina, los cuales internamente forman un triángulo, generando así la carga o el valor inicial de carga que inducirá el giro del motor. Tenemos también la conexión en estrella. Es donde los extremos de las bobinas están conectados a un punto común. Si nos damos cuenta en nuestra imagen, se encuentran los extremos de la parte superior conectados entre sí y los puntos de conexión de la entrada de las líneas se encuentran conectados de forma independiente. También se utiliza para motores trifásicos y estos lo que hacen en sí es generar una fuente de trabajo nominal constante. Es decir, el delta lo utilizamos para el arranque del motor y pasamos después a estrella para generar un movimiento constante y parejo. Las conexiones delta estrella. Estas conexiones las utilizamos cuando tenemos motores de control o motores trifásicos en el sector industrial. Se hace con conexiones de forma remota, donde la combinación del cableado varía en la primera, en la segunda y en la tercera bobina, y de igual manera varía el giro del motor. Si nos damos cuenta, para girar a la derecha, nuestra conexión debe de ser de forma delta. Pero para girar a la izquierda, nuestra conexión sigue siendo delta, pero las dos últimas bobinas invierten su conexión, donde la línea 2
pasa a la bobina 3 y la línea 3 pasa a la bobina 2. Si nosotros realizamos conexiones en estrella, vamos a realizar también una configuración en la conexión de la segunda y la tercera bobina. Si nos damos cuenta en nuestra imagen, cambia esta conexión para el giro de forma derecha, donde la bobina 2 pasa, la conexión o línea de la bobina 2 pasa a la bobina 3 y la conexión o línea de entrada de la bobina 3 pasa a la bobina 2. Así podemos realizar giros en motores trifásicos de gran calado sin afectar o dañar el mismo. Conexiones de motores bipolar. Tengamos en cuenta que esta conexión se realiza simplemente para motores bipolares de corriente continua. Se conectan de tal manera que la dirección de la corriente fluya de forma directa y constante hacia el giro del motor en una sola dirección. Es decir, estos motores tienen una particularidad, ya que son motores de CNC o motores paso a paso, donde se necesita que la corriente gire o la corriente viaje de un solo lugar, generando una fuerza o un movimiento hacia una dirección específica. Tenemos también las conexiones de Harlanger. Esta conexión se utiliza únicamente para motores de 2 velocidades, ya que una conexión es para las bajas velocidades y la otra conexión es para altas velocidades. Es decir, para una velocidad baja o de trabajo constante, utilizaremos la conexión en delta, y para conexiones de alta o conexiones iniciales de arranque, vamos a utilizar la conexión en estrella. Basado en esto, podemos concluir que lo primero que debemos de hacer para poder realizar una conexión del motor es mirar las especificaciones técnicas del fabricante. Después de haber analizado estas especificaciones, de haber detallado la fuerza o el umbral de arranque del motor, la entrada o el voltaje de carga que éste necesita para poder generar X o Y revoluciones de operación de trabajo, nosotros podemos definir o ya tenemos definido según la entrada que vamos a utilizar una conexión en delta o una conexión en estrella, la cual nos proporciona la seguridad, eficiencia, calidad y operatividad de nuestro medio o equipo de trabajo. Espero que este video te haya podido ayudar a despejar aquellas dudas que tengas con relación a las conexiones o a las opciones realizadas de motores eléctricos en la industria o en el sector residencial o comercial. De igual manera te invito a que te suscribas, le des a la campanita y nos dejes tu comentario. Nos vemos hasta la próxima.